Caput. Los números de Perón, el Perón económico. Años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Viernes a las 10 en Caput. En Caput. Buen día a todos y todas. Bienvenidos nuevamente como cada jueves a las 10 a los números de Perón para escudriñar, analizar un poco de qué se trata. Los modelos económicos que están dando vuelta, que no son, para nosotros, no es keynesiano, ni es ortodoxo, ni heterodoxo, simplemente es el modelo económico de Perón, trabajocéntrico, con lo cual el trabajo es el medio de capitalizar la patria, la nación, la provincia, el municipio. Esta forma que tenemos los peronistas de capitalizarnos como seres humanos, como familia, ¿sí? Para poder vivir en paz a través de un sistema de un sistema remunerativo, de sueldos, de remuneraciones como corresponden a acontecer, a vivir una vida digna. Por eso Evita nos dijo: nunca olvides que lo único que un gorila te va a dar es siempre más dolor, miseria y pobreza. Y también nos hablaba del pueblo trabajador. Es el pueblo trabajador, el pueblo humilde de la patria, que aquí y en todo el país está de pie y lo seguirá a Perón, el líder del pueblo, el líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras. Lo seguirá contra la opresión de los traidores de adentro y de afuera, que en la oscuridad de la noche quieren dejar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo de Perón, que es el alma y el cuerpo de la nación argentina, de la patria, ¿sí? Pero no de cualquier patria, de la patria justicialista, de la patria en justicia social, Si se pretende independencia económica y soberanía política sin justicia social, no podemos salir ni siquiera a la puerta. Pero no lo conseguirán, como no lo han conseguido jamás, la envidia de los sapos, decía Evita, callar el canto de los ruiseñores del pueblo, ni las víboras de tener el vuelo de los cóndores, ¿sí? Que tenemos muchas veces como dirigentes. No lo conseguirán porque aquí estamos los hombres y las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar nuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones, porque la patria es justa, libre y soberana, por eso la patria es el otro, porque pretendemos que sea justo, libre y soberano. Que no nos perdonarán jamás que no hubiéramos cuidado a un hombre de los quilates del general Perón, que acunó los sueños de todos los argentinos trabajadores, en especial de las mujeres y hombres del pueblo trabajador. Yo le pido a Dios que nos permita, decía Evita, a esos insectos levantar la mano contra Perón, porque guay de ese día, mi general, yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descamisados de la patria, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. Yo quiero hablar hoy, a pesar de que el general me pide que sea breve, en ese momento transitaba la enfermedad que todos conocemos, porque quiero que mi pueblo sepa que estamos dispuestos a morir por Perón, y que sepan los traidores que ya no vendremos aquí a decirle presente mi general a Perón, sino iremos a hacer justicia por manos propias, por nuestras propias manos. No hay grandeza de la patria a base del dolor del pueblo, sino a base de la felicidad del pueblo trabajador. Los vendepatria, decía Evita, los de adentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria misma. ¿Sí?
Evita Perón es de Dios y del amor del pueblo. Que Dios la tenga en la gloria. Vaya Evita, ¿no? Jefe espiritual de la nación. Y viva Perón, prócer de la nación justa, libre y soberana. Perón, prócer de la nación justa, libre y soberana. Cuando los pueblos se establecen en tierras desocupadas, ociosas, digo, con esto de que los alquileres en la ciudad de Buenos Aires son infumables, ¿sí? Y fíjense que Alemania, la ciudad de Frankfurt, le ha propuesto al pueblo alemán, la ciudad de Frankfurt le ha propuesto al pueblo alemán, el Estado de la ciudad, digamos, del sector de la provincia, del departamento de Frankfurt, lo ha invitado al pueblo a votar, ¿sí? Un plebiscito para ver si lo autorizan a comprar 250.000 departamentos para poder alquilarlos, porque los alemanes también están sufriendo el mismo egoísmo, la misma mierda que estamos sufriendo acá, donde las inmobiliarias hacen cualquier desastre con el precio de los alquileres, ¿sí? De las propiedades. Entonces le ha propuesto por plebiscito la ciudad de Frankfurt a su pueblo, a sus habitantes, comprar 250.000 propiedades para administrarlas, para alquilarlas desde el Estado, ¿sí? Y con eso regular todo el sistema de alquileres. No el mercado, no se puede hablar de un mercado cuando lo que se ofrecen son necesidades básicas, ¿sí? Como la vivienda. Decíamos que cuando los pobres se establecen, gracias a este déficit habitacional, que es gracias a este sector parasitario inmobiliario, se establecen en tierras desocupadas, ociosas, bajas, inundadas, o en basurales, tierras ancestrales de comunidades indígenas, porque no tienen dónde vivir, las llaman usurpación, ¿sí? Delitos contra la propiedad. Cuando los poderosos ocupan las tierras ancestrales, las tierras fiscales, le llaman usucapión, o agroindustria si se trata de extensiones rurales, ¿no? En el territorio nacional argentino coexisten 4.136 villas de miserias de pobres usurpadores que compartimos en Argentina sin justicia social. Cuando la vivienda adecuada, cómoda, con arquitectura socialmente sana y un urbanismo agradable, como la ciudad de Evita, por ejemplo, en La Matanza, fueron restituidas a las familias despojadas de vida digna habitacional, de hábitat digno, y le llamaban, los gorilas de izquierda y de derecha, le llamaban dádivas y donaciones para sectores sociales descartables, los pobres. Fíjense que mis hijas y su madre viven en cercanías a la avenida Cabildo, esquina avenida Federico Lacroce hoy. La semana pasada un amigo publica imágenes antiguas y surgió la foto de esa esquina en los años 60, la esquina de Lacroce y avenida Cabildo. Y cuando llegara a estos lugares en aquella época, en los 60, en los 50 o en los 40, desde ciudades como Lanús o San Justo, era como viajar a París, ¿no? Llegar a Belgrano. Pero habían pasado los gobiernos de Evita y Perón, y que ya habían convivido en un departamento, por ejemplo, ellos ya habían convivido como pareja, después como matrimonio, en un departamento de la calle Posada del Barrio Norte, y no eran muy bienvenidos, y más bien eran conocidos en ese barrio como la puta y el tirano. Y luego, enferma de gravedad Evita, y le escribieron en el mismo barrio, con manos cobardes, viva el cáncer. Y cuando gobernaron para la equidad y la igualdad con justicia social, entonces la negrada, que éramos nosotros, que veníamos de Lanús o de San Justo, de los cabecitas negras, comenzó a aparecer como con plata en el bolsillo, en la avenida Corrientes, en la avenida Santa Fe, en la avenida Cabildo, en la playa Bristol de Mar del Plata. Y entonces aparecían esos colectivos como el 113, que de lugares aceptables como Barranca de Verano llegan a lugares raros como San Justo, en La Matanza, y se estaba accediendo a que en todos los barrios aparecían los primeros televisores en blanco y negro. Y hoy fíjense ustedes que un notero o notera de la televisión, en lugares raros como que viven en lugares raros como Paso del Rey, Virrey del Pino, Bursaco, le puedan hacer una nota de TV con amplio conocimiento de la zona y preguntándole a la gente por el paro del subte de la línea D, casualmente en Avenida Cabildo
y Avenida Federico Lacroze, que en los 60, en los 50 esto hubiera sido impensable. Que una persona de Paso del Rey, ¿sí?, de Virrey del Pino, de Bursaco, conociera esa esquina, ¿no? Vaya uno a saber por qué, entonces me pregunto, hoy los descendientes de aquella negrada, de aquellos cabecitas negras, en los barrios de nombres raros, hoy se autoperciben con olor a bosta y como si fueran en su imaginación clasista, descendientes de los fundadores de la sociedad rural, como si están simbólicamente del lado norte de la zanja de Alsina, la que construyera el odio racial de Adolfo Alsina, ministro de Guerra y de Marina del presidente Nicolás Avellaneda, porque como hoy se sigue sosteniendo que la patria era y es el precio de la carne y la soja. Hoy, por más que Cristina diga que la patria es el otro y que nosotros sostengamos que la patria es justa, libre y soberana, se sigue sosteniendo que hoy la patria es el precio de la carne y de la soja. Y nunca la patria es el pueblo, y remotamente menos la patria es el otro. Y hacia el sur de la zanja de Alsina, que hoy es la calle y la avenida Rivadavia, están los cabecitas negros, está la negrada, la que quiere laburar para ser feliz, sin importarle de cuál lado de la zanja estamos. Y entonces queremos escuchar un audio de Perón referido a eso, si no tenés. Pueblo está contento, eso es lo que me interesa. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de poco. Tenemos a nuestro lado al pueblo y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. El coronel Perón, un vínculo de unión, dejó esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Y si hay un pueblo feliz, les garantizo que no hay motochorros. Si en una familia común la pareja lleva 300, 400 lucas cada uno a la casa, les puedo garantizar que no hay motochorros. ¿Sí? La violencia estructurada, dejémonos de joder, no tapemos el déficit brutal socioeconómico que sufre la población con las noticias policiales. ¿Sí? Fíjense, a veces siento la sensación y con certeza de estar optando electoralmente por una oferta armada, por un sistema que se chupa la riqueza del trabajo argentino y que el eufemismo político, ¿tá?, de los alegóricos periodistas políticos define como la conformación de activos externos, como que el dueño de la fábrica se lleva guita en dólares al exterior porque resulta que está enamorado de Elvis Presley, qué sé yo, de Obama, de Bin Laden, y prefiere, en vez de invertir en producir más, en cómo llevarse la plata afuera. Pero es la capitalización de trabajo acumulado de sus laburantes lo que se lleva afuera. Y que hoy reúnen el monto de 630.000 millones de dólares. Los Estados Unidos, por ejemplo, señalan además que de los dólares emitidos por la Reserva Federal circulando fuera del territorio de Estados Unidos, de todo el total, el 20% está en cuentas de argentinos. Entre otras maravillosas virtudes de estas políticas liberales vigentes, ¿no? Y para felicitar estos delitos, inclusive hace unos meses atrás, emitieron un billón con B larga, 280.000 millones de pesos para precisamente alentar la compra de bonos externos para operaciones de dólares contados con liquidación, dólar MEP, dólar bolsa y dólar HDP. ¿Sí? Y pareciera que nos alivian la ansiedad a algunos candidatos radicalizados que te explican como a tontos estas consecuencias de la economía prostibularia, de lo que llaman la macro, ¿sí?
Y por estos revolucionarios revolucionarios por un vuelto de la economía, nunca te explican o analizan las causas, menos cómo erradicarlas o evitarlas. Digo, a veces pienso que estamos en modo colonia, como en Canadá, pero colonia berreta. Y fíjense lo que significa la colonia. Vamos a escuchar la fórmula de juramento del primer ministro Justin Trudeau, mejor dicho, el gobernador por el Canadá, de la gobernatura general que hoy ejerce el rey de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿sí? Carlos III. Pero digo, fíjense, en ese momento él juraba ser un siervo fiel y obediente de la reina Isabel II, porque es la gobernadora general de todas las colonias del Reino Unido de Gran Bretaña, que son aproximadamente unas 24 colonias, entre ellas Canadá, Australia y todo. Pero para entender que no es una alegoría esto, escuchemos la fórmula de juramento que traducía Walter Martínez en ese momento en la televisión venezolana, no en esta televisión de nuestros hermanos venezolanos. Escuchémoslo porque es un detalle importante para comprender que es una colonia. Estamos en Ottawa, Canadá. Justin Trudeau. Justin Trudeau, primer ministro. Yo, Justin Trudeau, juro solemnemente y sinceramente que voy a ser un siervo fiel y conforme a Su Majestad la Reina Isabel II, como miembro del Consejo Privado de Su Majestad para Canadá. Yo, en todas las cosas a tratar, debatido y resuelto en Consejo Privado, fiel, honesta y verdaderamente, declararé mi opinión y voy a mantener en secreto todos los asuntos comprometidos que me revelaron en capacidad de gobernante, que serán tratados secretamente en el Consejo General. Seré un siervo fiel y verdadero de Su Majestad y que Dios me ayude. Fíjense que él jura ser un siervo fiel y obediente de la reina Isabel II para el Canadá, y que el Consejo de Seguridad es el Gabinete de Gobierno para el Canadá. Lo que se resuelva ahí secretamente jamás será difundido a nadie, incluyendo al pueblo. O sea, lo que se resuelva ahí, aprueba o no la gobernadora general, que es la reina Isabel II. Él no jura ser un siervo fiel y obediente del pueblo canadiense, sino de la reina Isabel II. Eso es colonia. Vaya que nosotros tenemos una colonia berreta, que es una colonia factoría, donde Inglaterra es la fábrica de manufactura, ¿sí? Y nosotros somos los proveedores de materia prima, ¿no? Esto históricamente es lo que combatió Perón y hoy está instalado nuevamente acá, y nos alegramos exportando soja en grano, la producción triguera, pero como si exportáramos, la soja tiene 64 subproductos de valor agregado. 64 subproductos de valor agregado. ¿Cómo puede ser que en 1974 lo pudimos hacer y hoy se exporta? Porque con eso generábamos mucho trabajo, ¿no es cierto? Y hoy se exporta no solo soja en grano, sino trabajo argentino, sin que no accede a generar valor agregado con la soja. La caña de azúcar tenía 101 subproductos. Había una planta de transferencia agroalimentaria acá en la dársena F del Puerto Nuevo, donde llegaban los vagones tanque con el ferrocarril y se transfería 7 tipos diferentes de melaza de azúcar a los buques tanque que amarraban ahí para cargar, ¿no es cierto? En fin, por eso digo, ¿se puede salir de la deuda y compañía? Sí, por supuesto, con trabajo acumulado, capitalizando el país con trabajo acumulado. Una Argentina tenemos hoy donde reina el capitalismo liberal, te hablan de un sistema de capitalismo productivo y humanizado, como si el peronismo fuera capitalismo, ¿no? Pero no te dicen ni hablan de un sistema político peronista, jamás, porque deberían generar empresas de trabajo bien remuneradas desde todas partes, especialmente desde el Estado, nacional, provincial y municipal. ¿Quién dijo que no se puede generar empresas de Estado? ¿Dónde está escrito en la Carta Orgánica del Municipio que esté prohibido? Y es un modelo de política que no aceptan ni quieren tampoco. Te hablan de John Keynes y jamás conocieron a Miguel Miranda, que fue presidente del Banco Central del gobierno de Perón, el presidente del Consejo Nacional Económico, quien creó el IAPI en vez de la Secretaría de Comercio, de la que hablan algunos economistas que hoy son candidatos, porque vienen formateados de la facultad en clave
del Capital de Marx o La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y Keynes es lo nuevo, un miembro de la monarquía británica, como escuchamos recién a Justin Trudeau, nada más que en el área de economía, no de la política, ¿no? ¿Sí? Que juró ser un siervo fiel y obediente de la reina Isabel II, John Keynes. Esto hay que avisarle, pasarle el aviso a Axel Kicillof, que inventó el FMI, el Banco Mundial y todas las basuras de la Organización Mundial del Comercio que sujetan a los países en desarrollo a los países supuestamente desarrollados, como si nosotros tuviéramos un cerebro de nada. Nosotros somos países desarrollados porque tenemos riqueza a futuro. Estos carecen de desarrollo porque no tienen futuro. Me ha pasado que desarrollando proyectos dentro de una cooperativa de trabajo, inserté en forma paralela y prácticamente contrabandeando accionariados obreros con el trabajo como bien de inversión. Y he tenido que soportar la burla de liberales de la izquierda y de la derecha, ignorantes supinos y analfabetos honrados con la función pública y desde la vuelta a la democracia para acá, ¿no? Es una cosa increíble. Para eso, escuchemos, por ejemplo, un audio de Monseñor García Cuerva, el primado de Argentina. Venimos hoy a pedir a San Cayetano por más trabajo. El índice de desempleo en el primer trimestre de este año ha sido del 6,9%. Y puede ser que sea más bajo que en otros periodos de la historia argentina. Pero igual que cuando éramos niños, no nos queremos conformar. Soñamos con más y mejor trabajo para todos y todas, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo. Hace unos días en la estación de Once, una mujer me contó que trabajaba cuidando a una abuela en Constitución 8 horas por día, que cobraba en negro y que vivía en General Rodríguez. Es decir, tenía más de 2 horas de viaje de ida, 2 horas de vuelta y no tiene cobertura social ni aportes jubilatorios. Pienso también en quienes trabajan en el reciclado juntando cartones muchas horas al día y con mucho esfuerzo los suben a sus carros, los venden y así llevan el pan a sus mesas familiares. ¿Cuántas historias similares seguramente conocemos? Ejemplos de grandes laburantes, no siempre reconocidos ni valorados. ¿Cuántos hermanos viven situaciones de precariedad parecida? Trabajo mal pago, trabajo en negro, trabajo esclavo que aleja de familiares y amigos, y donde además lo que te llevas al bolsillo se lo come la maldita inflación. Por eso hoy venimos a pedirle más a San Cayetano. Le quiero agradecer a la presencia a todos, le quiero agradecer. Y ese es García Cuerva, el señor García Cuerva, que es el arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Empezó a cambiar un poco, ahí se fue también Víctor Fernández, el Tucho Fernández, que era arzobispo de La Plata, a manejar todo lo que es el clero del Vaticano, con la misma línea de pensamiento, ¿no? Hablan de Perón, de las homilías, se le paran los pelos de punta a todo el gorilaje, pero bueno, qué sé yo. Llegó la hora que de varios lugares comenzaron a aparecer las voces que marchan un poco los que defienden la idea de la teología de la liberación. Aunque al gorilaje le preocupe, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? El Opus Dei y compañía empezaron a temblar, y entonces algunos personajes que no debían estar en un gobierno nacional y popular, como Vélez y compañía, en fin, tienen que empezar a ver cómo migran a otra, como los cuervos, migran a otras áreas, no a otros lugares. Vean, tuve el privilegio, hacemos una pausa musical, después seguimos, porque les voy a contar una novedad interesante a nivel político. Gracias.
manos no aguanta más. Manos de tacuara, corazón de piedra, paisano de las entrañas de mi tierra. Hijo del sol, preludio de Dios, raza sin abrigo, por el sendero del monte podrás brillar. Devuelvan un mundo nuevo para Julián, el cielo que anda buscando para volar. Dueño del tiempo, nunca de este suelo, el camino es para todo el que quiera andar. Vuelve mi niño, vuelve a tu aldea, que en Pindópotl, con vos un hermano al viento florecerá. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Es diferente el aire en esta ciudad, todos corriendo hacia ningún lugar, mientras mi gente sufre su destierro por un miserable peso que aplastará. Luna de abril, con tu misterio alumbra el camino que llevará a mi pueblo a la libertad. Traigan un mundo nuevo para Julián, sin matanzas ni guerras de propiedad. No será en vano porque tu nombre siempre vivirá en el alma de los hombres que quieren paz. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo para Julián, para Julián, para Julián. Traigan un mundo En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias.
Indagan a los 2 hermanos detenidos como sospechosos del crimen de Morena Domínguez en Lanús. Son los acusados de asesinar a la niña de 11 años, a quien durante un asalto la atacaron y arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, y serán indagados hoy por la fiscal de la causa, mientras que familiares y allegados a la víctima despiden sus restos. Miguel Ángel Madariaga, de 28 años, y Darío Humberto Madariaga, de 25, están imputados por el delito de homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento, que prevé una pena en expectativa de 10 a 25 años de prisión. El encubrimiento está relacionado a que la moto que secuestraron los investigadores en poder de los hermanos Madariaga estaba denunciada como robada el pasado martes. La justicia porteña ordenó que la ciudad de Buenos Aires sancione un código ambiental. La Constitución de la ciudad en el año 1996 ordenó la aprobación de ese código. En el año 2009, el Plan Urbano Ambiental dispuso que debía aprobarse, pero desde el 96 hasta la fecha, la legislatura omitió cumplir con esta obligación. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad informaron que la justicia exhortó al Poder Legislativo a subsanar dicha omisión desde hace 25 años. Secuestraron más de 1.500 neumáticos importados de manera irregular. Fueron hallados por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas durante un procedimiento en la provincia de Corrientes. El operativo de control se desarrolló sobre la Ruta Nacional 14, en los alrededores de Santo Tomé, cuando el personal de la aduana detuvo 3 camiones de una firma prestadora de servicios logísticos dedicada al transporte de bultos y encomiendas. Se constató que las cubiertas carecían del debido certificado de homologación de autopartes de seguridad, requisito ineludible para su importación en regla. Más información en telam.com.ar. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. En Caput. ¿Cómo pagarán estos hombres este semejante crimen? ¿Dónde más? Muy bien, nuevamente estamos en un bloque más de los números de Perón, como cada jueves, de 10 a 11. Y les quería comentar la linda sorpresa que tuve la semana pasada. Decía, tuve el privilegio de ponerme en contacto con la compañera Ana Jaramillo, una gran militante, una excelente socióloga también, y que preside como rectora la Universidad de Lanús, la UNLA, la Universidad de Lanús. Y con la idea, conversamos, la idea de desarrollar una serie de editoriales y columnas sobre la serie, valga la redundancia, de videos de referencias ideológicas e históricas de nuestro quehacer histórico reciente en los años 70 y que produjo con una productora de militantes y compañeros, ¿sí?, que se llama Quijotanía, ¿sí? Bueno, que está enganchada un poco con la línea también de la universidad, y serie que tituló muy adecuada y acertadamente como Los hijos de la antinomia. Y voy a leerles un poquito el prólogo de esos. Los hijos de la antinomia muestra las pasiones, los intereses, los proyectos enfrentados en la historia argentina desde el surgimiento del peronismo. Y un poco ella admira a Rodolfo Puigros, y un poco viene, hay un libro editado en 1972, prologado por Perón, el prólogo lo hizo Perón, y el autor es Rodolfo Puigros, que se llama Causa del Peronismo, y viene un poco a mostrar esto, cómo desde el pueblo iban surgiendo estos héroes anónimos, ¿sí?, de proyectos enfrentados en la historia argentina y con el surgimiento de la revolución justicialista, de este movimiento revolucionario que es el peronismo, ¿no?
Y durante esos años nació y creció esta generación de los hijos de la antinomia, y se desarrolló la generación de los 70, que no debemos idealizarla ni tampoco demonizarla, ¿sí? Es una generación militante que el gorilaje, la antipatria, los vendepatria tuvieron que promover un golpe de Estado, como este golpe de Estado furibundo del 76, para matarnos, ¿no es cierto?, para poder parar a la mayoría. Entonces, en un solo día, como estoy cansado de decir, el 24 de marzo del 76 hicieron 8.000 operativos, operaciones de detención y desaparición de personas, 8.000 en 24 horas, ¿sí? Por lo tanto, cómodamente se superaron a 30.000 desaparecidos, yo creo que están por arriba de los 46.000, y de esa manera detener un proceso político emancipador de la República Argentina que nos iba a proveer, nos iba a prodigar de una patria casualmente justa, libre y soberana, como debe ser el otro que habla Cristina. Esto que detectó el Papa Francisco, que reintenta construir, que es la cultura del encuentro, que me parece a mí también fundamental, ¿no?, como contribución. Pero, ¿con cuál común denominador, le preguntaría al Papa Francisco, será esa cultura del encuentro? ¿Será acaso con la independencia económica, la soberanía política y la justicia social? Porque ahí le garantizo al Papa y a todo el mundo que nos encontramos todos, ¿sí? No existía la posibilidad de encuentro entre los argentinos en aquella época, y han pasado más de 50 años, y esta antinomia, que describe muy bien la compañera Ana Jaramillo, ha adoptado nombres aún más inquietantes. Nombres como la grieta, los enemigos, la aniquilación del oponente político, como sucedió con el atentado magnicida a la vicepresidenta de la Nación, a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Esa doctrina, esa ideología del odio, ¿sí?, es lo que trata de expresar, que está muy bien planteado en varios videos, donde se plantea de todos los sectores, ¿sí?, de la vida argentina, cuáles son los hijos de la antinomia, ¿no? Los proyectos de nación y los intereses de los poderosos en aquella época se enfrentaron violentamente y permanentemente con los movimientos populares en toda América Latina. Y estos compañeros, también diagnosticados por la compañera Jaramillo, Ana Jaramillo, no ha variado en más de 50 años. Y todavía siguen las antinomias. Cada generación genera hijos de la antinomia, que no se entiende. La vez pasada yo decía que me parecía extraño que en Latinoamérica, habiendo pueblos originarios muy organizados, que tenían sentido de sociedad, los aztecas, los mayas, los incas, estaban organizados como sociedades y tenían un montón de desarrollos urbanos y humanos, como acueductos, un montón de formas, ¿no? Habían desarrollado técnicas de la medicina, habían desarrollado muchas cosas, ¿sí? Y en el norte, los mismos pueblos originarios, las tribus eran nómades, cazadores y recolectores de semillas, pero acá no, acá tenían actividad agropecuaria, industria artesanal, industria desarrollada con valor agregado, ¿sí? Y digo, ¿cómo puede ser que extinguidas esas sociedades, esos pueblos originarios, ese grado de desarrollo que teníamos en América Latina, en Centro y Sur de América, hoy son países subdesarrollados, y en el norte se supone que son países desarrollados? ¿Se entiende, no? Cuando su base originaria, sus poblaciones originarias en América del Sur estaban desarrolladas y en América del Norte no. Entonces, ¿qué pasó? Hubo todo un plan de exterminio y sistematización del subdesarrollo y el atraso y la regresión, como ocurre hoy, y disculpen el paralelismo, con las propuestas del PRO, de Milei, que quieren llegar a la regresión de derechos humanos, de desarrollo, de involución humana, ¿sí?, y proscripción humana, sí o sí, ¿correcto? Volver a instalar las sociedades coloniales del siglo XIX y de principio del siglo XX también, ¿por qué no?
la década infame alcanza y sobra como ejemplo, ¿no? Hoy, después de recuperar la democracia, tenemos la oportunidad de volver a creer que podemos hacer una patria más justa y lograr la unidad de los pueblos latinoamericanos. Por eso decía que no hay forma, sino de esta manera estábamos planteando de tocar un tema de los hijos del antinomio, esta serie tan importante que pudieron producir, para ver si realmente tenemos la posibilidad de poder tratar estos temas y analizarlos con todos ustedes, ¿verdad? Volvemos de vuelta en este segundo bloque a hablar de la venganza gorila contra el pueblo jujeño. Realmente estamos frente a una dictadura mediática produciendo un proceso de fragmentación social y golpe mediático al Estado Nacional, caracterizado casualmente por naturalizar los horrores. Un terrorismo de Estado que ocurre hoy en Jujuy, sobre la situación que se vive en la provincia que gobierna este gorila tirano, déspota y dictador radical, que además es el presidente de la UCR, de la Unión Cívica Radical, del Comité Central de la Unión Cívica Radical, que se pretende una organización política democrática, ¿no? O sea, antitética, antagonista absoluta de todo tipo de dictadura y despotismo, ¿no? Por la situación de violaciones reiteradas y demostradas y evidentes de los derechos humanos que vive en la provincia de Jujuy. Y con boludos diferentes, con boludos indiferentes de algunos sectores del gobierno nacional, ¿sí? Entonces, ¿cuánta distancia hay a lo que sucede hoy en muchos países de Latinoamérica y que se pretende a esto que llaman la derecha y que se confunden? Porque por ahí te aparece un secretario de Estado que te habla de que el proyecto nuestro de Unión por la Patria es un capitalismo productivo y humanizado. O sea, como si lo que llaman la derecha fuera, monarquía en lugar de capitalismo, ¿no? Por eso digo, a veces hablan sin concepto político y sin formación política y dicen boludeces, ¿tá? Que confunden aún más a las personas que requieren alfabetización política para poder con absoluta libertad en democracia poder apreciar para distinguir, poder distinguir para resolver y poder resolver para decidir dónde va el voto. Pero lo más sorprendente es cómo ocultan los medios canallas y otros supuestamente liberales con la verdad y la memoria, solidarios y populares, que enfrían y encanutan las noticias y la realidad desde los medios, incluso de la TV pública, con el eufemismo liberal. Y yo digo, el otro día vi un programa, le digo el nombre, Duro de Omar, dedicado exclusivamente al cierre de campaña de Milei. Yo no digo, ¿cuál es el atributo de un HDP o bisnieto, vaya a saber, que desciende directamente de Alzogaray y Cavallo? O sea, ¿cuál es el atributo de promover un tipo como esto? Poner un liberal, otro boludo más que viene de la UCD, hijos de Cavallo, de Alzogaray, de Raúl Previch. Pero ¿cuál es? Porque o sea, dañaron el país, hicieron pelota al país, lo destruyeron económica y socialmente, y hoy nos escandalizamos porque a una nena de 11 años, ¿sí?, la matan dos motochorros para sacarle un celular, que después venden por 5.000, 7.000 pesos en cualquier lado. Nos escandalizamos y decimos, bueno, nos escandalizamos de la consecuencia. ¿Por qué no nos escandalizamos un poquito de las causas, que hoy vuelven a reinstalar esas causas en los medios de comunicación como si estuviéramos descubriendo la verdad revelada, con un liberalismo que hizo mierda al país? Yo no lo puedo entender, no me entra en la cabeza que estuviéramos sosteniendo a estos personajes que son vampíricos, ¿sí?, y que han conformado esos 630.000 millones de dólares de activos externos, ¿tá?, contrabandeando hacia el exterior el resultado, el esfuerzo, ¿sí?, el sacrificio del trabajo argentino. Porque no existe en la televisión argentina ni un programa peronista, excepto esto que estamos llevando a cabo en esta querida casa. Hay familia militante, que es Radio Caput, obviamente, consagrados, ¿sí?, totalmente a todas las expresiones sociales, revolucionarias, ¿por qué no?, que tenemos para poder expresar y decir.
cuando se presentan en estos medios truchos, cuando se presentan como mayorías de las expresiones marxistas, liberales, trotskistas, bolcheviques, leninistas, del modelo socialdemócrata, postmarxistas, liberales, en oposición a liberales progresistas. Y entonces se llama un quilombo, ¿sí? Demoliberales y la extrema decadencia de libertarios gorilas que homenajean el holocausto militar y el terrorismo de Estado de 1976. No olviden que la vice de Milei dicen que jamás pueden haber habido 30.000 desaparecidos y que además que homenajea a las víctimas de los genocidas, ¿sí? que mataron más de 40.000 personas, ¿sí? Yo no entiendo cuál es el. Ahí me dicen gerencia de canales y compañía que el tema que se persigue es la plata, es el negocio, nada más. Puede ser a costas de qué, de generar un régimen de desinformación pública con el pueblo. Y bueno, van a seguir matando. Hace unos meses atrás también los eufemistas se escandalizaron cuando dije que una nena de 11 años a 40 cuadras de la Casa Rosada, ahí en la Villa 2021, había muerto igual que esta piba de 11 años, pero esta murió por desnutrición. O sea, se comió mínimo 8 años, 9 años de desnutrición para morir a los 11 años por desnutrición, ¿no es cierto? Sumando ahora la voluntad conciliadora de los gorilas liberales de derecha como si fueran protagonistas de amplias conquistas de bienestar para el pueblo, que han traído la desdicha y la desgracia y la miseria, expertos de la política que el pueblo desprecia y los presentan como hijos angelicales de vampiros depredadores, hijos de Álvaro Saray, de Domingo Felipe Cavallo, obviamente ocultando las opiniones peronistas y disfrazando a estos personajes como los ideales. Por ahí vi otro boludo que fue jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires, que armó una cátedra sobre Raúl Prebisch, que fue el ministro de Economía de la Revolución Fusiladora del 55, la revolución, el golpe de Estado genocida de Aramburu y Rojas. Ese fue el ministro de Economía, y armaba una cátedra en la Universidad de Quilmes, pero armaba en la universidad, qué sé yo, en Harvard, pero no en la Universidad de Quilmes, para engrupir al pueblo, para mentirle. Las raíces de la delincuencia judicial que proscribe hoy como ayer, como se ordenaba asesinar ayer con comandos civiles desde 1952, hoy no juzga el intento fallido del asesinato a Cristina por los comandos civiles actualizados en su método como Revolución Federal. Pero valen aclarar los datos históricos concretos sobre el origen pútrido, como el decreto 4161 que referenció Cristina 25 de mayo, Plaza de Mayo, sin discriminar qué fue y quiénes fueron. Esa ausencia de precisión es inversamente proporcional a explicar hacia quiénes estaba orientada esa legislación de asesinatos y terrorismo de Estado y quiénes fueron los héroes civiles de esa barbaridad. Porque hubo cómplices civiles para crear el plan CONINTES, el plan de conmoción interna del Estado y el decreto de ley 4161. No nos olvidemos que el plan CONINTES, así como la creación de la AAA, nace en 1958 con el gobierno democrático de Arturo Frondizi, ¿sí? Todo el antiperonismo gorila actual se ha congregado para intentar una vez más cómo eliminar al peronismo y disponer de esta nación como una colonia factoría, como la que en el primer bloque escuchamos de juramento de Justin Trudeau. Solo que esto no juran porque estarían violando la Constitución Nacional. Pero en privado perjuran y juran, ¿sí?, en lo que critican en público, ¿eh? Como alcanza con entender las inexplicables teorías de Bullrich, Larreta y la esquizofrenia de Milei. Todo el progresismo moderno no es más que una regresión cultural a un marxismo analítico o postmarxismo con el materialismo dialéctico a cuestas que reúnen algunos dígitos electorales dividiendo el poder popular. Y pueblo dividido es pueblo controlado. Entonces, cuando divides el pueblo, fíjate para quién laburás. En tiempo pasado, en 1945, bajo la conducción directa del embajador de Estados Unidos, hoy con cierto pudor, porque están convencidos de ganar
la confrontación histórica de la derecha y la izquierda a costa del hambre del pueblo, no entenderán que lo que nosotros llamamos la tradición de la revolución justicialista no es más que el resultado histórico de la humanidad de cientos de revoluciones contra la barbarie. Hoy el desmoronamiento social nos ha retrotraído a la pobreza e indigencia estructural y por ello la violencia estructural, que tratan estos gobiernos, como siempre decimos, la década ganada, de poder por lo menos revertir algunas cuestiones, algunas áreas, algunos sectores, ¿sí?, de la sociedad. Pero fíjense, el decreto 4161, insisto siempre en explicar esto porque son orígenes, son causas, ¿sí?, en base al cual hoy se imparte injusticia social en Jujuy, el 4161 como teoría, como doctrina, en base al cual hoy se imparte injusticia social en Jujuy, se dictó durante la dictadura de Aramburu Rojas. Su redacción fue realizada por la Junta Consultiva Nacional, que funcionaba en el Congreso de la Nación Argentina y ejercía el poder legislativo y el poder judicial. Te juzgaban además, amigo, aprobando torturas y fusilamientos en el mismo modelo del que habla hoy Jorge Macri, cuando dice que para gobernar hace falta represión, cárcel y también si se necesita carros hidrantes, tortura, lo que venga. Son crímenes de lesa humanidad y su exaltación, aún en campaña electoral, es apología penal o apología de delito, apología criminal. El decreto de ley 4161 y su promulgación fue el 5 de marzo de 1956. Calculen que en septiembre lo voltean a Perón, ahí nomás, y entró en vigor el mismo día. Fue derogado recién el 18 de noviembre del 64 por Arturo Illia, por recomendación de su propio autor, porque quien escribió el decreto de ley 4161 decía, bueno, paremos la mano porque ya lo tenemos bastante exterminio con el peronismo. O sea, y por recomendación, Illia derogó en el 64, en noviembre del 64, el 4161, ya habían pasado el gobierno de Frondizi, Atenti, ¿sí? Y fue por recomendación de su propio autor y luego canciller, decía Miguel Ángel Zabal Ortiz, que era radical. ¿Sí? Por entender la génesis de esta barbarie, señalamos que los siguientes dirigentes políticos fueron los miembros de la Junta Consultiva Nacional que dio origen a esta doctrina, cuya filosofía, cuya ideología aún se aplica en Jujuy hoy día, ¿no? Y los pares criminales en la aplicación del decreto 4161, que es el origen doctrinario del actual Poder Judicial y del gorilaje circundante en algunos municipios y provincias. El presidente de la Junta Consultiva Nacional fue el almirante Ixar Rojas. Por la Unión Cívica Radical, Oscar Allende, Juan Gauna, Oscar López, Serrot y Miguel Ángel Zabal Ortiz. Por el Partido Socialista, Américo Yoldi, Alicia Moró de Justo, Ramón Muñiz, Nicolás Repeto. Por el Partido Demócrata Nacional, José Aguirre Cámara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mujica y Reinaldo Pastor. Por el Partido Demócrata Progresista, Juan José Díaz Arana, Luciana Molinas, Julio Argentino Noble, ¿recuerdan? El fundador de Clarín, y Horacio Tedi. Por el Partido Demócrata, Cristiano Rodríguez Martínez y Manuel Ordóñez. Y por la Unión Federal Nacionalista, Enrique Oriati, Horacio Storni. Por el PC, Yoldi y Capdevila. Es decir, fue la alineación del crimen organizado que tiene raíces históricas en la Argentina. Hemos llegado al fin de nuestro programa. Hay mucho para ver sobre este tema también para adelante. Así que les mando un gran abrazo. Este domingo, por favor, tengamos la obligación, el deber moral, ¿sí?, y político de votar al peronismo siempre, ¿sí?, y luego acompañar a quien saque la mayor cantidad de votos, porque estamos enfrentando nuevamente la reposición histórica de este desastre, de esta criminalidad, de este genocidio. Así que, compañeros, les mando un gran abrazo, como siempre. Gracias, Lali, por la operación. Y viva la patria, viva Perón, y viva nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Hasta el próximo jueves, como siempre, a partir de las 10. Gracias.
Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el valor de la moneda. A favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado. El Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad. Los números de Perón. Viernes a las 10. En Caput. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz, con trabajo. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos.